Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día mirando a la última hora pendientes del presidente de Estados Unidos. Donald Trump confirma el viaje de Zelensky a Washington. Rusia rechaza el plan de Donald Trump de congelar este conflicto. Miraremos también a la reacción de Europa, también tensión de nuevo en Oriente Medio con amenazas por parte de Israel, con la respuesta de Irán. Seguida les contamos todo, pero empezamos mirando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que va a firmar un acuerdo con Ucrania. Dice además que Zelensky va a llegar a Estados Unidos este viernes y que van a llegar a un acuerdo tanto con Ucrania como con Rusia. Donald Trump además añade que va a recuperar su dinero muy pronto y que va a firmar el acuerdo sobre tierras y otras cuestiones el próximo viernes. Dice además que se espera que Europa incremente la ayuda a Ucrania. Este es el momento. Trump confirma la llegada de Zelensky para este viernes. Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. And I want to thank Howard and Scott for the job you guys did in putting it together. Really did an amazing job. And that'll be on rare earth and other things. Precisamente el presidente de Estados Unidos que ha declarado este miércoles que Europa debería garantizar la paz a Ucrania en lugar de a su país. En este sentido, decía que en medio de este acuerdo con Ucrania, uno de los focos de tensión eran las garantías de seguridad. Decía Zelensky que no firmaba si no estaba esto negro sobre blanco, si no estaba en el papel. Dice Donald Trump que Estados Unidos no va a dar las garantías de seguridad, que va a hacerlo Europa. Escuchen al presidente de Estados Unidos. Well, I'm not going to make security guarantees beyond very much. We're going to have Europe do that because it's in, we're talking about Europe as their next door neighbor. But we're going to make sure everything goes well. And as you know, we'll be making we'll be really partnering with Ukraine in terms of rare earth. We very much need rare earth. They have great rare earth. We'll be working with Secretary Burgum and with Chris. You'll be working on that together. And we're going to be able to have tremendous, this gives us, because we don't have that much of it here. We have some, but we don't have that much, and we need a lot more. Miramos otro de los protagonistas de esta reunión del gabinete, el multimillonario Elon Musk, que ha estado a cargo de liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo el presidente de Estados Unidos. Ha revelado este miércoles que ha estado recibiendo muchas amenazas de muerte y muchas críticas por el trabajo que ha estado realizando. Escuchamos las palabras de Elon Musk. Dice que ha recibido amenazas de muerte en los últimos días. That's the reason I'm here, and taking a lot of flack, and getting a lot of death threats, by the way. I'm like, stack them up, But if we don't do this, America will go bankrupt. That's why it has to... Sin embargo, durante la primera reunión del gabinete, Trump ha insistido en que el trabajo de Doge no es algo opcional, sino algo esencial. Ha reiterado que si no se recorta el gasto, Estados Unidos irá a la quiebra. Más ha dicho que confía en que se pueda ahorrar $1 billón si se siguen sus propuestas, añadiendo que el gobierno de Estados Unidos debe actuar rápidamente. Ha comentado además que quiere conservar a todos los trabajadores esenciales que están haciendo bien su trabajo. Alerta por parte de Elon Musk, habla de una bancarrota en Estados Unidos si no se recorta. $2 trillion deficits. The interest rates, just the interest on the national debt, now exceeds the Defense Department spending. We spend a lot on the Defense Department, but we're spending over $1 trillion on interest. If this continues, the country will become de facto bankrupt. It's not an optional thing; it is an essential thing. That's the reason I'm here, and taking a lot of flack. And getting a lot of death threats, by the way. I'm like, stack them up, But if we don't do this, America will go bankrupt. That's why it has to be done. And I'm confident at this point, knock on wood, knock on my wooden head, there's got a lot of wood up there, that we can actually find $1 trillion in savings. También miramos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha dado su visión sobre el acuerdo con Estados Unidos y dice que de momento los acuerdos suenan muy bien. Es lo que declara este miércoles el líder de Kiev en rueda de prensa, agregando que eso sí, no va a devolver ni un centavo de los fondos que Washington proporcionó
a su país. Decía Zelensky que estamos agradecidos, pero era una subvención. Si siguen diciendo que nos darán dinero a crédito, esto será una nueva realidad. Dice además que lo principal para él es que no estén endeudados. Dice Zelensky que no hay una deuda de 500.000 millones en el acuerdo, ni de 350.000, ni de 100.000. Eso sería injusto para Ucrania. Zelensky habla sobre el acuerdo. Dice que no va a devolver ni un centavo. Може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив. На ранок я попрацюю, в мене просто була ставка. Я попрацюю з цим. Головні питання, які піднімав саме я, вони там звучать дуже непогано. І дійсно команди попрацювали, і тут і українці, і американці. Ну, головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було би несправедливо. Я вважаю по відношенню до нас, бо, як я і говорив і раніше, що не було таких домов. Sin embargo, Zelensky ha precisado que todavía no ha visto la versión completa del documento. Dice que las principales cuestiones que ha planteado suenan bastante bien ahí y que los equipos han trabajado de verdad, pero dice que es importante que se trate sobre algo nuevo. Dice que es importante que se hable del fondo, que también es una cuestión resuelta en este acuerdo marco. Dice además que deben gestionarlo conjuntamente, sino que además deben tener los derechos. También les contamos que un alto funcionario de la Casa Blanca ha planteado este miércoles dudas sobre si una invitación al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría sentido, dados los comentarios de Zelensky de que un acuerdo de minerales no está completo. Dice que si el líder ucraniano dice que el acuerdo no está finalizado, no ve, porque una invitación tendría sentido. Es lo que apuntaba el funcionario de la Casa Blanca a la agencia Reuters. Hay una expectativa de que su venida es para reconocer una posición final sobre el acuerdo de minerales y no está en una posición final, según sus propias palabras, sobre esta nueva redacción. Zelensky, que además tiene un gran miedo, teme que reconocer la deuda con Estados Unidos e incluirla en el acuerdo pueda crear un nuevo precedente según el cual otros países también exijan la devolución del dinero por la ayuda prestada a Kiev. Decía Zelensky, no aceptaré ni siquiera 10 céntimos de deuda en este acuerdo, de lo contrario sentaría un precedente, es lo que afirma en una rueda de prensa en Kiev. Según él, el problema no es que Ucrania no esté agradecida, sino que otros países, dado tal precedente, cuando la ayuda prestada a Kiev se considera en el acuerdo como una deuda, también puedan exigir una compensación. Dice Zelensky que si la ayuda adicional a Ucrania no es gratuita, será una nueva realidad. Añade que lo principal para él es no reconocer en el acuerdo con Estados Unidos una deuda por el apoyo ya prestado. Miramos a la reacción internacional. El presidente colombiano Gustavo Petro ha subrayado la estupidez de Zelensky en relación al acuerdo alcanzado entre Kiev y Washington sobre el acceso a recursos minerales ucranianos. Decía Petro, la estupidez de Zelensky, y lo digo con todas las letras, por dejarse manipular por los europeos occidentales que no saben para dónde van y que pelean con sus hermanos eslavos y terminan regalando Ucrania a los norteamericanos. Es incomprensible, es una estupidez, es lo que escribía Petro en su cuenta de X. Medios internacionales reportaban que Ucrania estaría ahora dispuesta a firmar con Estados Unidos un tratado sobre la explotación conjunta de recursos minerales, cuya versión inicial fue rechazada por Kiev la semana pasada. Volvemos a mirar a Donald Trump, que ha amenazado hoy con demandar a periodistas, autores y editores de libros que utilicen fuentes anónimas. Conceder el anonimato a ciertas fuentes es una práctica periodística muy común, especialmente cuando las fuentes temen represalias. Sin embargo, esto no le gusta a Donald Trump. Dice, en algún momento voy a demandar a algunos de estos autores y editores deshonestos o incluso a los medios de comunicación en general para averiguar si estas fuentes anónimas existen o no, lo que en gran medida no es así, es lo que apunta Trump en Truth Social. Dice que son ficción inventada, difamatoria y se debería pagar un alto precio por esta flagrante deshonestidad. Dice además Trump, lo haré como un servicio a nuestro país. Quién sabe, tal vez podamos crear una nueva ley más bonita.
Los medios que se revuelven, además, contra el presidente de Estados Unidos, los editores de 3 de los servicios de noticias permanentes que cubren la Casa Blanca, han publicado una declaración sobre el límite de la administración Trump al número de noticias con acceso al presidente. Amenaza ese principio. También perjudica la difusión de información fiable a las personas, las comunidades, las empresas y los mercados financieros mundiales que dependen en gran medida de nuestras informaciones. Hablamos ahora de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha respondido a Donald Trump sobre el envío de tropas europeas a Ucrania. Dice que es algo que no se ha negociado, que es un acuerdo que no se ha planteado y que Rusia no ve ninguna opción. Este es el mensaje de Sergei Lavrov. Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать. Кстати, я не знаю, что там Макрон говорил. Он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне. Но президент Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, как я читал, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон. Ну, видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, я считаю, который навязывается. Seguimos mirando a la versión por parte de Rusia, más allá de las palabras de Sergei Lavrov. También hablaban a la oferta de Donald Trump sobre congelar el conflicto. Dice que Rusia no está interesada en congelar la guerra que inició en Ucrania a lo largo de las actuales líneas del frente y ha puesto la mira en el continuo apoyo militar occidental a Kiev. Sergei Lavrov hizo estos comentarios este miércoles cuando se encontraba en la capital de Qatar, en Doha, mientras continúan las especulaciones sobre si Trump puede ayudar a negociar un acuerdo para poner fin al conflicto de 3 años. Respecto a la perspectiva de poner fin a las hostilidades en la actual línea del contacto, Lavrov ha afirmado que eso no sucederá. El ministro de Asuntos Exteriores también afirmaba este miércoles que Europa está presionando a Ucrania para que continúe sus acciones militares. Dice que cuando hay un cambio del equilibrio del poder político en Europa, inmediatamente intentan socavar esta tendencia, anunciando nuevos y grandes paquetes de ayuda militar a Kiev, alentándola a continuar luchando, declarando explícitamente, dice, como la propia primera ministra de Dinamarca, que esta situación es la peor, que es peor para ellos la paz que seguir con la guerra. Pendientes de Lavrov, pendientes de Rusia, también les contamos que se ha anunciado este miércoles que delegaciones de Rusia y Estados Unidos van a mantener este jueves una nueva reunión en Estambul, en Turquía, para abordar el trabajo de las embajadas de sus países. Decía que sus diplomáticos y expertos de alto nivel se reunirán y abordarán los problemas sistémicos que se han acumulado como resultado de actividades ilegales de la anterior administración en la creación de obstáculos artificiales para el trabajo de la embajada de Rusia, a lo que, por supuesto, dice, respondimos con reciprocidad. Es lo que explicaba Sergei Lavrov en su rueda de prensa en Qatar. Dice además que esta reunión tendrá lugar mañana en Estambul. También miramos a las tropas europeas en Ucrania. Ya no es una fantasía. Tanto Emmanuel Macron como Keir Starmer preparan un plan para desplegar militares de sus países en caso de un alto el fuego en Ucrania. Son de momento los únicos que no ven un riesgo en la propuesta, sino una oportunidad. Trump, en su reunión el pasado lunes con Emmanuel Macron, aseguró que Putin permitiría ese movimiento como parte de las garantías de seguridad propuestas por Washington para este acuerdo de paz. Horas después, Sergei Lavrov negó que Moscú estuviera a favor de tropas europeas en Ucrania. Parece el primer punto en el que Estados Unidos y el Kremlin van a chocar en esta negociación. Las estimaciones sobre la fuerza necesaria oscilan entre 30.000 y 150.000 militares, además de las fuerzas ucranianas ya estacionadas en las trincheras. También en Francia considera haber obtenido 3 resultados muy importantes en el encuentro de este lunes en Washington de Emmanuel Macron con Donald Trump de cara a futuras negociaciones de paz sobre Ucrania. En particular, que el presidente de Estados Unidos consiga que Rusia acepte el principio de tropas de interposición. Decía, es una inflexión que esperábamos desde hace 10 años, en lo que subraya este miércoles el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista en France 2, en la que ha recordado que hasta ahora el presidente ruso Vladimir Putin había rechazado la idea de la presencia de tropas
occidentales en Ucrania. Refiriéndose a la visita a Washington del presidente francés Emmanuel Macron el pasado lunes, Barrot destacaba que Trump ha consentido que los europeos puedan garantizar el acuerdo de paz cuando se consiga que esas garantías puedan concretarse en capacidades militares en Ucrania y que Estados Unidos pueda apoyar ese esfuerzo. Keir Starmer ha reiterado su deseo de ver a Ucrania representada en cualquier posible negociación de paz con Rusia. Se dirigía a Washington esta semana para reunirse con Donald Trump, donde el futuro de Ucrania va a ocupar un lugar destacado en la agenda. Decía Starmer, no puede haber negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania, es lo que apuntaba en las últimas horas, diciendo que ha sido su posición constante en todas las discusiones. Decía, esa seguirá siendo mi posición, porque se trata de la soberanía de Ucrania y de su capacidad de decidir por sí misma el futuro de su país. Por eso, dice, deben estar en la mesa de negociaciones. Starmer añadía que el peor de todos los resultados sería un breve cese de las hostilidades en lugar de una paz duradera. También les contamos el giro en Alemania. Vuelve a participar en el viaje de refugiados afganos. Ayer desembarcaron en Berlín 155 de ellos tras una pausa discreta en época electoral. CDU y el SPD, que acaban de esquivar una oleada de AfD, han dado luz verde a esta medida con 3.000 más en fila en Islamabad, parte de los 48.000 tomados desde 2021, lo que ha costado a los contribuyentes cientos de millones. La suspensión se produjo después de brutales ataques perpetrados por ciudadanos afganos, como el ataque de Múnich, que dejó 2 muertos y 28 heridos, o el apuñalamiento en una guardería en el que murió un niño pequeño. El Ministerio del Interior culpó a la logística, pero los críticos detectan imágenes políticas. También miramos a la tensión en Rumanía. La Fiscalía rumana ha citado a declarar este miércoles a Călin Georgescu, favorito en las elecciones presidenciales anuladas del año pasado, en el marco de una investigación más amplia relacionada con los comicios, en lo que informaba la cadena de televisión Antena 3. Previamente, el miércoles, los fiscales dijeron que estaban llevando a cabo 47 registros de personas y asociaciones relacionadas con Georgescu, en el marco de una investigación penal más amplia sobre varias sospechas, entre ellas fraude en la financiación de la campaña y actos contra el orden constitucional. Georgescu no es considerado sospechoso por el momento. Miramos también a Oriente Medio con Irán, que ha multiplicado al menos por 4 en los últimos meses el ritmo al que enriquece uranio a una pureza del 60%, cercano al 90% necesario para ser usado en un arma atómica, una situación que genera una grave preocupación, es lo que señala este miércoles el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este organismo de la ONU confirmó en un informe restringido que Irán ha cumplido su anuncio de instalar y emplear más maquinaria para enriquecer uranio al 60%, un material del que acumula ya 274 kilos, un 50% más que el pasado octubre. Además, ese informe señala que la OIEA está muy preocupada por la falta de avances y de colaboración por parte de Irán para resolver una serie de dudas sobre la naturaleza de las actividades iraníes, y que mientras se mantengan, esta agencia de la ONU no estará en condiciones de facilitar garantías de que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico. Terminamos mirando a Israel. Amenaza precisamente Irán por estas instalaciones nucleares, por estos avances en la supuesta creación de una bomba nuclear. Hay amenazas por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar. Ha dicho que es necesario tener una opción militar confiable sobre la mesa para evitar que Irán adquiera armas nucleares, mientras Donald Trump aumenta la presión sobre la República Islámica y mientras Irán se prepara para un posible ataque israelí. El ministro de Asuntos Exteriores israelí dice que hay que detener el programa nuclear iraní antes de que se convierta en un arma. Dice que debería haber una opción militar confiable sobre la mesa. Es lo que respondía cuando le preguntaban sobre posibles ataques durante la presencia de Donald Trump. Sa'ar dijo que si Irán consiguiera armas nucleares, esto provocaría una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio. Irán ya habría enriquecido suficiente uranio para un par de bombas. Se cree ampliamente que Israel también posee armas nucleares. Pendientes de la tensión en Oriente Medio, mirando también a Ucrania, a los planes de Donald Trump. Este viernes cita con Zelensky, mañana con Starmer. Seguida les contamos más información en las últimas horas, como siempre, en Negocios Televisión.